Hola a todos, para el día de hoy vamos a trabajar sobre nuestro proyecto en .NET Core, donde vamos a empezar a construir la parte gráfica, un CRUD, sobre nuestra entidad de base de datos llamada proyectos. ¿Listo? Vamos a construir primero parte gráfica, vista modelo controlador, aún sin acceso a Entity Framework, que sería el paso para completar toda nuestra acción en cuanto al CRUD. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a reflejar este modelo que vemos acá, pero esa tabla que vemos acá, pero en un modelo .NET. Entonces para ello vamos a crear una capa externa, vamos a decir agregar nuevo proyecto, vamos a agregar una biblioteca de clases y vamos a decirle acá que se va a llamar project igual que nuestro proyecto, pero punto lógica. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Los modelos que normalmente vendrían estando acá, los vamos a trabajar en una capa externa que lo vamos a tener en este proyecto punto lógica. Acá es donde va a estar tanto la parte de los modelos como la parte lógica. ¿Por qué en una capa diferente? Porque si el día de mañana necesito crear una API o un web service o un elemento externo, pues no voy a tener que estar replicando los modelos, las vistas, lo que va a retornar y demás desde el proyecto web, porque desde una API no puedo referenciar un proyecto web, o desde un web service tampoco puedo referenciar esta parte web, pero la capa lógica vendría siendo una librería muy parecido a lo que es un NuGet, donde ya están los métodos definidos, los modelos, y reutilizo la parte de código. Entonces, esta clase que nos queda aquí de primera, pues la voy a eliminar, esto está por defecto. Y vamos a crear aquí dos carpetas, una que es la carpeta models, ¿listo? Seguimos conservando los mismos nombres. Y vamos a crear otra carpeta, quizás también una de las más importantes, que se va a llamar BL. BL que traduce Business Logic o la lógica del negocio. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a dar aquí en Models, agregar. Vamos a agregar aquí una nueva carpeta que se va a llamar DB. Vamos a decirle aquí, agregar clase. Y vamos a decirle que le vamos a poner projects. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué estamos creando una clase de projects si aquí en el DAL también tenemos unos models y aquí tenemos el projects? O sea, y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué lo vamos a replicar? Muy sencillo. Porque este projects que ustedes están viendo acá hace referencia al modelo de datos de la capa de acceso a datos. ¿Listo? Estas propiedades de aquí que fueron generadas por el Entity Framework, yo no las puedo cambiar. En caso de que yo cambie el tipo de dato, un ejemplo, si yo pongo aquí entero, detalles, cuando él haga el mapeo con la base de datos, va a encontrar que detalles acá es un varchar, que la relación o la equivalencia de un campo varchar a un campo, un atributo en .NET en un modelo viene siendo un string, pues va a encontrar una incompatibilidad si le pongo un entero o si le pongo un double. Entonces, este modelo de acá procuramos nunca tocarlo. ¿Por qué? Porque es el mapeo o el reflejo de nuestra base de datos. Entonces, este modelo de aquí no lo toco. Si yo necesito trabajar con un modelo y estarlo enviando de la vista al controlador, del controlador a la vista y estar haciendo diferentes procesos con él, lo trabajo en los models, pero de la capa lógica. ¿Listo? ¿Esto qué facilidad también me da? Que si el día de mañana yo quiero agregar otro campo a projects para una validación, para un cálculo o para cualquier proceso, lo puedo hacer libremente y sé que este modelo de aquí no me va a afectar el reflejo de esta tabla de acá. ¿Por qué? Porque hace referencia a este project de acá. ¿Listo? Entonces recordemos, todos los modelos que están en el DAL no se tocan, ¿correcto? Entonces yo puedo venir
puedo copiar tal cual estas propiedades de aquí sin ningún problema. Listo, voy a venir aquí, copio esto, pego acá. Listo, tal cual, puedo copiarlo y pegarlo porque pues el modelo que vamos a crear aquí en lógica viene siendo muy similar a este de acá, en este caso las mismas propiedades, correcto, solamente que este sí lo podemos editar y este de acá no, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver por aquí explorar de soluciones y le decimos, vamos a hacer algo más práctico todavía, le decimos que aquí en la lógica vamos a, desde la lógica vamos a poder acceder a el DAL. Entonces, aquí en dependencias, en proyecto nos dice, desde el proyecto lógica usted puede utilizar el Project Core DAL. ¿Listo? Entonces, todo lo que tiene acá lo puede reutilizar acá. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Estos campos que acabamos de poner aquí, pues no los vamos a utilizar así, porque estamos repitiendo o escribiendo código de más y uno de los principios nos dice que no repitamos código. Entonces le vamos a decir que vamos a heredar de DAL, esto, un momento acá, ya lo agregué, revisemos un momento, proyecto lógica, dependencias, proyecto DAL, sí, vamos a ver un momento, project, como le hemos puesto acá, project, ok, acá, bueno, ya la estaba embarrando por esta parte, listo, entonces vamos a hacer así un cambio bastante brusco que no se debe hacer. Voy a cambiarlo acá directamente, Project Core Lógica, dependencias, y aquí donde dice Project vamos a ponerle Project Core. Listo, vamos a ver un momento que no nos afecte nada más. Estos son referencias, ok. Sale aquí un tengo propiedades. Listo, para que no les vaya a pasar eso, recuerden Project Core.lógica, mismo nombre. Que ahí se me ha pasado. Project Core.lógica, Project Core.lógica, listo, aquí sin problema. Listo, ahora sí. Te recuerden Project Core, Project Core.dal, Project Core.lógica. Ahora sí, si yo digo dal.models.projects, entonces estos dos puntos indican que estoy heredando de el modelo de datos del contexto llamado projects. Entonces todas estas propiedades, pum, ya automáticamente las tengo acá. ¿Listo? Para no tener que repetirlas. Ya si necesito modificar una de ellas, pues entonces la puedo sobreescribir o le puedo agregar más propiedades que ya sean propias de aquí de projects y sigo conservando el mismo mapeo que la he hecho acá. ¿Listo? Bueno, entonces, adicional en la parte lógica, en la parte de modelos, vamos a agregar aquí una carpeta que haga referencia a View Model y otro que haga referencia al Binding Model. ¿Listo? Entonces, recordemos, View Model es lo que viaja desde la vista hacia el controlador, perdón, al revés. El Binding Model es lo que viaja de la vista al controlador y el View Model es lo que retorna el controlador a la vista. ¿Listo? Listo, entonces vamos por acá a continuar. Tenemos Binding, View Model, vamos a darle aquí en Project Score lo que tiene que ver con los controladores y las vistas, pues ya pertenece directamente al proyecto web. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí en Controllers, clic derecho, vamos a agregar un controlador. Procuremos que lo que agreguemos, pues todo esté en inglés para no tener una mezcla ahí entre español y todo el código, la sintaxis en inglés. Entonces, listo, manejamos todo en inglés. Controlador de MVC en blanco. Vamos a darle aquí a agregar. Y vamos a cambiar solamente lo que dice el nombre default. La extensión controller o el sufijo lo dejamos quieto porque es lo que indica que es ese tipo de archivo, un controlador. Vamos a ponerle aquí entonces
Projects. Lo que agreguemos el nombre de los controladores siempre debe ir en plural por estándar, ¿listo? Projects Controller. Si ustedes lo ponen en singular, no hay problema, pero siempre se acostumbra a trabajarlo en plural. Entonces recuerden, mismo nombre, entre mayúsculas, entre minúsculas, tal cual para que no vayamos a tener ningún conflicto durante el video. Projects Controller, entonces nos va a cargar por acá. Y vamos a ver entonces qué estructura tiene un controlador y cómo vamos a empezar a trabajar en ella. Listo, lo primero que vamos a hacer es construir nuestros modelos de asociación entre el binding, el viewModel y los diferentes métodos que se van a encargar de recibir la información. Entonces vemos que por defecto el controlador pues es una clase normal, pero hereda del elemento controller, que es el que nos da todas las propiedades, en este caso la arquitectura MVC. Entonces nos dice que por defecto la primera acción que todo controlador trae es la del index, la que carga la vista. ¿Listo? Entonces dice que aquí tiene una acción, el tipo de dato que tiene el método no es un tipo de dato primitivo o un tipo de dato como un objeto, sino que es del tipo iActionResult. ¿Listo? Dice, representa el resultado de un método de acción. iActionResult, y ese no lo vamos a cambiar en ningún momento. ¿Listo? Siempre se sigue conservando el iActionResult. Este es el nombre que lo describe y lo que esté dentro del método o la acción, que es como se le conoce en MVC, pues es el bloque de código que se va a ejecutar. ¿Qué retorna un iActionResult? Retorna o un JSON, que me faltó, return JSON, o retorna una vista. ¿Listo? En este caso, pues vamos a retornar es una vista. Entonces dice, bueno, pero ¿a qué vista me va a retornar? No sabemos. Entonces, vamos a ver que por acá, él en las vistas, por defecto, él crea una carpeta llamada projects. En caso de que no lo haga, pues nos toca crearla manual. Agregamos una nueva carpeta y le vamos a dar aquí projects. ¿Listo? Exactamente el mismo nombre que le dimos al controlador, sin el controller, solamente el projects. ¿Listo? ¿Para qué? Para indicarle que lo que contenga esta carpeta de aquí, todas las vistas que estén contenidas en esa carpeta, van a apuntar sus solicitudes al controlador projects. ¿Listo? De esta manera manejamos un orden en la que un controlador, o vamos a decirlo de esta manera, en la que muchas vistas procesan solicitudes a un solo controlador. Entonces todo lo que tenga que ver con proyectos, pues lo incluimos en esta carpeta y por defecto todo lo que tenga que ver con proyectos se encarga de controlarlos. ¿Quién? Este personaje de aquí, Projects Controller. ¿Listo? Ese es el que se encarga de recibir las peticiones y devolver las respuestas. Entonces nos dice, bueno, ¿qué vista está retornando aquí? No sabemos cuál. Entonces, por defecto, si yo no pongo nada dentro de los paréntesis, él va a retornar una vista que se llame igual que la acción. ¿Listo? Ese es el por defecto. Si yo pongo un return view, aquí así, entonces, vamos a poner aquí el comentario, retorna a la vista que se llame igual que la acción. ¿Listo? Esto para tenerlo en cuenta aquí. Entonces nos dice, bueno, pero si no existe ninguna vista index, pues vamos a crearla. Entonces vamos a agregar una vista que se llame como index. El resto de parámetros vamos a darle en blanco por el momento, le damos a agregar. Él va a agregar pues un archivo, un formulario, dentro del cual solamente debemos contener y solamente va a contener parte gráfica, lo que tenga que ver con el HTML, el CSS, el JavaScript, el jQuery que vayamos a implementar y demás. ¿Listo? Esta es la vista y vemos que está dentro de Projects. Si yo doy clic derecho sobre la vista y le digo vaya al controlador, él automáticamente sabe que debe ir a Projects Controller. ¿Por qué? Porque está dentro de la carpeta Projects.
Si estoy dentro de la carpeta Projects que está en vistas, por defecto va a ir a los controladores a uno que se llame Projects. ¿Listo? Siempre importante, nombre que le puse al controlador, mismo nombre de la vista. Si está en mayúsculas, si está en minúsculas, si está con el guión bajo, nada de espacios. ¿Listo? Si tiene un nombre diferente, cuando yo le diga ir al controlador de esta manera, no lo va a encontrar en caso de que se llame diferente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que en el index, pues nos vamos a encargar de mostrar la información de qué? De los proyectos. Entonces, para decirle que vamos a mostrar la información de los proyectos, pues vamos a crear primero nuestro contenido de datos. Entonces, ¿qué vamos a devolver? Esta clase de projects. ¿Listo? Entonces, perdón, sí, de esta, pero vamos a especificarlo acá en el View Models porque es algo que vamos a devolver desde el controlador hacia la vista. Entonces, acá en los View Models, vamos a decirle aquí agregar clase. ¿Cómo se llama nuestro controlador? Nuestro controlador se llama Projects. Entonces el mismo nombre y le ponemos el View Model. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que este Projects View Model pues es una clase pública y que nos va a servir de contenedor. Entonces no le dejamos este nombre, sino que le decimos, ¿cómo se llama la acción? Ah, que la acción se llama index. Entonces index, entonces acción, vamos a dejarlo de esta manera. Controlador, acción. ¿Listo? Projects, Index, View Model. Siempre con la estructura controlador, acción y lo que especifica. ¿Listo? Projects, Index, View Model. Listo. Entonces le vamos a decir que aquí vamos a definir unas propiedades. Entonces aquí sí no vamos a hacer lo mismo aquí de que herede de projects, sino que aquí sí vamos a repetir las propiedades que tenemos. Entonces vamos a decirle ID. ¿Qué propiedades tenemos? Esta de acá. Entonces aquí sí copiamos y pegamos esto igualito. ¿Listo? Vamos a ponerle por acá. Entonces ya vemos que aquí estamos personalizando el modelo. Por eso estamos copiando y pegando. ¿Listo? Vamos a importar aquí este component models, que es este de acá. ¿Listo? Cuando pase eso, ustedes dan control punto sobre el error y él automáticamente les dice cuál es el namespace que les está haciendo falta. ¿Listo? Por aquí puse ya. ¿Listo? Display name, le ponemos aquí el nombre. Ok, aquí es display, así. Y este es del data annotations, listo. Name igual a, en este caso ID, voy a copiar y pegar para cada uno de ellos. Importante que ahorita cambien el nombre. Entonces vamos a decirle aquí título, detalles, fecha en la que se espera que se complete. Este tenant ID no lo necesitamos, entonces lo borramos. El creado, sí, modificado, no, eso es de manejo interno. Entonces aquí vamos viendo cómo ya no hacemos un heredar de acá de projects, sino que lo personalizamos, porque esto que estamos trabajando aquí es personalizado, ¿listo? Lo que estamos devolviendo a la vista ya son elementos puntuales dentro de lo que puedo devolver o más datos o menos datos, entonces no heredo la información toda de projects porque es muy puntual lo que voy a hacer, ¿listo? Entonces vamos a decirle acá que cuando, vamos a decirle aquí primero que todo, vamos a construir un método constructor, ponemos setor y doble tap, vamos a tener por aquí una variable global, solamente para caso del ejemplo, una variable global que va a ser una private, que va a ser una lista de
Entonces le ponemos aquí el lógica. Ok, entonces vamos aquí al proyecto web, dependencias, clic derecho, agregar referencia y le decimos que vamos a necesitar también el proyecto lógica. Listo, aquí ya lógica.models.viewModel.projectsIndexViewModel. Listo. Vamos a ponerle aquí un nombre, entonces le voy a poner aquí list projects igual a, estémoslo así. Listo. Aquí le vamos a decir que el list projects, este que tenemos acá, es igual a una nueva lista de proyectos. Listo. Y le vamos a decir que a list projects vamos a agregar elementos. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar proyectos, perdón, objetos de el modelo proyecto. Entonces vamos a agregar por aquí un ID. Listo. Esto vendría de la base de datos, solamente que todavía pues no lo tenemos conectado con base de datos. O ya está conectado, pero no tenemos todavía el Entity Framework que nos tome esos datos. Detalles, entonces vamos a ponerle aquí project. ¿Qué más le ponemos? Project Management, que es como se llama este proyecto. Details. Listo. Un título. Entonces, título del proyecto. Project Management. Listo. Creado en. Vamos a ponerle la fecha de hoy. Datetime.now. Fecha que se espera al completar. Entonces, datetime.now. Vamos a agregarle aquí unos días. Decimos que esperamos que se complete en 5 días. Listo. Vamos a copiar y pegar esto. Aquí tenemos un objeto. Vamos a agregar otro objeto a esa misma lista. Vamos a ponerle aquí que ya no se llama project, sino que se llama sales, que tiene el ID 2, que se llama sales. Este ya es un proyecto de ventas y que se va a completar en 10 días. ¿Listo? Listo. Entonces le vamos a decir por acá que en el index vamos a retornarle esta lista de proyectos que tenemos de acá. Entonces, muy sencillo. Para yo retornar información desde el controlador hacia la vista, lo hago a través de el View Model. Entonces, ¿cuántos modelos podemos retornar a una vista? Solamente uno. ¿Listo? En caso de que yo quiera retornar más datos que no correspondan al modelo, puedo utilizar un ViewBack. El ViewBack es también una forma de transmitir datos entre el controlador y la vista, en el que yo establezco este ViewBack y le establezco un nombre. Entonces yo puedo ponerle aquí lista projects y le digo aquí que esto es igual a la lista de proyectos global. Esa sería una forma en la que yo no retorno un modelo directamente a la vista, sino que retorno un viewback. ¿Cuántos viewback puedo tener? Muchos. Puedo tener aquí otra que diga list projects 1, list projects 2, list project 3, etc. Y puedo retornar muchos viewback en caso de que tenga que retornar más información adicional. Pero si yo toda la información que necesito devolver la puedo incluir en el view model, mucho mejor. Entonces, de este no habría necesidad, esto es una opción, la voy a dejar aquí comentada. Y acá le digo que retorne ese modelo. ¿Listo? Puedo retornar o un modelo, nos dice, dentro del view usted puede retornar un objeto. El objeto regularmente es un modelo, pero en este caso estamos devolviendo una lista de modelos. ¿Listo? Lista de modelos, que también es válido. ¿Correcto? Entonces en el index tenemos que prepararlo para que reciba esta lista de proyectos. Entonces en la primera línea le decimos cuál es el modelo con el que va a trabajar. Entonces ponemos @model, le decimos que va a llamar a la lógica, en este caso el nombre completo projectcore.logica.models viewModel projects. ¿Listo? Ya tengo el modelo con el que voy a trabajar. Ahora
Entonces en el index, pues vengo yo y le digo que vamos a poner aquí la palabra index, vamos a ponerle aquí projects, ¿listo? Y solamente vamos a recibir etiquetas HTML aquí, entonces vamos a crear una tabla. La tabla vamos a agregarle aquí un poquito de Bootstrap, entonces ok, aquí me salí, ya, table bordered, ¿listo? Y entonces vamos a agregar nuestra primera fila, ¿listo? Con sus respectivas columnas. Entonces, ¿qué columnas vamos a mostrar? Pues muy sencillo. ¿Qué tenemos aquí en el ViewModel? En el ViewModel tenemos que vamos a mostrar, bueno, esta no hay necesidad de moverlo, ya lo dejo acá. Ya. Vamos a mostrar un ID, entonces vamos a poner, aquí vamos a poner los encabezados, ¿listo? Entonces ID, y aquí puedo hacer lo siguiente, vamos a poner parte de un elemento que se llama razor, ¿listo? Cuando ustedes identifiquen aquí una arroba es porque estamos poniendo etiquetas o sintaxis razor y porque estamos incluyendo sintaxis C# dentro de HTML. Es decir, yo puedo poner una arroba, pongo las llaves y puedo poner aquí entonces código C#. Entonces test es un ejemplo. Listo, y estoy poniendo código C# dentro del HTML, pero debe estar con esa estructura. El arroba, una llave que abre, una llave que cierra. Listo. En este caso vamos a utilizar aquí un helper, que es una etiqueta que nos ayuda. Dice, va a crear un HTML donde vamos a desplegar un nombre para, y le decimos a través de una expresión lambda que va a tomar los datos del modelo, y del modelo vamos a obtener qué propiedad. Entonces la primera, ID. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué texto voy a desplegar ahí? No lo sé. Muy sencillo. Lo que yo le haya puesto en el display name. ¿Listo? ¿Esto para qué me sirve? Primero porque si yo vengo y pues hago un cambio acá, automáticamente se refleja en todas las vistas. Entonces, si yo estoy mostrando proyectos en diferentes vistas con los nombres acá, entonces vine una vez al modelo principal y pum, cambié los nombres en el Project Index View Model y automáticamente en todas las vistas se ve el cambio reflejado. Adicional, para la parte del multilenguaje o la internacionalización del idioma, también se facilita esta parte. Entonces, es recomendable utilizar los helpers. De que lo puedo hacer de la manera normal, definiendo ahí el ID quemado, también lo puedo hacer. Que más adelante me va a implicar un poco más de trabajo al momento de realizar un cambio, también lo es. ¿Listo? Vamos a agregar aquí otro TD. Lo mismo, entonces voy a copiar aquí este HTML helper. Y ya no vamos a mostrar el model, sino vamos a poner aquí en details. ¿Listo? Y voy a copiar esto de acá. Vamos a mostrar detalles, perdón, título, creado y fecha. ¿Listo? Entonces, detalles. Vamos a mostrar, bueno, en orden. Primero, ¿qué vamos a mostrar? El título. Después los detalles, la fecha en la que se espera completar y cuándo fue creado. ¿Listo? Aquí solamente estamos mostrando texto. No estamos haciendo nada más. Y vamos a crear por acá otra fila. Perdón, aquí vamos a crear filas dinámicamente. Entonces, vamos a implementar parte de sintaxis razor. Entonces, voy a poner una arroba. Y en caso de que sea una condición entera, por ejemplo, yo puedo poner, o sea, podría hacerlo de esta manera. Podría decirle aquí que voy a implementar un for each, listo, y que aquí voy a poner código HTML. Listo, lo podría hacer de esta manera, correcto, pero vemos que estamos repitiendo un poco más de código y que antes de esto, pues aquí no hay nada, ¿sí o no? Entonces yo puedo sencillamente decirle directamente la sentencia aquí. En este caso no es un for, es un for each, que es uno de los ciclos. Listo, for each. Y le digo que aquí en la colección de datos que espero recorrer, vamos a recorrer el modelo. ¿Listo?
Y aquí nos falta algo muy importante. Aquí le tenemos que decir que no es un modelo, sino que es una lista de modelos. ¿Listo? Entonces, él ya sabe aquí que es una lista de modelos. Si nos paramos aquí, dice lista, project core, lógica y el objeto que viene. Entonces aquí, como el modelo es una lista, vamos a decirle punto model punto first or default. Entonces, que el primer elemento tome la descripción. ¿Listo? Como no estamos trabajando con un solo modelo, sino que estamos trabajando con una lista, entonces le estamos diciendo del primer objeto tome la descripción, o sea, el título que va a desplegar. Y pues como es el mismo para todos, entonces con el first or default lo tenemos. Listo. Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta que si la lista no retorna nada la primera vez, pues estos campos tampoco, porque no va a haber nada en el first or default. Listo. Pero pues en este caso sí estamos retornando información. Esto lo cambiamos más adelante cuando ya estemos consultando parte de la información. ¿Listo? O hagámoslo más sencillo aquí. No vamos a trabajar con una lista, sino con un i enumerable. ¿Listo? Y con el i enumerable, si nos evitamos esto de aquí. ¿Listo? Confirmamos de que sea así. Sí. Listo. El i enumerable nos dice que es una interfaz que va a tener la lista. En caso de que no traiga nada, pues tengo el objeto aquí por defecto que devolvería. ¿Listo? Y pues las propiedades sin necesidad de decirle el first or default, porque con el first or default, si la lista no tiene nada, pues no me va a pintar estos campos. En cambio, con el guía enumerable, voy a tener los campos aquí sin ningún problema. ¿Listo? Así no venga nada la primera vez. Ok, listo. Entonces por aquí ya estamos. Ya tenemos acá el modelo. Entonces le vamos a decir que por cada registro que él encuentre en esta lista, si es que trae información, que para nuestro caso sí, porque lo estamos definiendo acá, va a pintar una fila por cada registro. Entonces le vamos a decir, por cada registro que usted encuentre, pinte un tr y pinte las columnas. Entonces le ponemos aquí que trabajamos con este mismo HTML display name for, pero ya no vamos a desplegar un nombre. ¿Listo? Recordemos, este display name hace referencia a este name de aquí. ¿Listo? Por eso dice display name. Display name. Pero como aquí no vamos a desplegar nombre sino el valor, entonces ponemos display for. El display for que nos dice por acá, vamos a ver si no me está en la descripción, si nos dice representa o retorna una etiqueta HTML con el value del objeto que estamos leyendo aquí. Entonces sería model, entonces aquí pongámosle display for model item para que sepamos que es model item y que de este model item, esto aquí el punto y coma ya no es necesario, porque no está dentro de las llaves, ¿sí o no? Pero como aquí ya estamos dentro de las llaves, pues no hay problema. Model item punto, lo primero que vamos a poner aquí entonces la ID, pero bueno, vamos a hacer algo. Regularmente el ID nunca lo mostramos, no mostramos códigos al usuario, entonces el ID no va. Vamos a ponerle aquí entonces ítem, que aquí nos está faltando algo. No es model ítem, sino que esto que vamos a desplegar aquí viene de ítem, que es donde estamos recorriendo, o sea, tenemos la lista que está en model y objeto por objeto los va poniendo en ítem. Entonces ítem punto, vamos a mostrar el título. ¿Listo? Voy a copiar y pegar esta columna. 3, 4. ¿Listo? Vamos a poner aquí el detalles, la fecha de completado y la fecha de creación. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro ciclo, le estamos diciendo por cada registro va a pintar una fila, los TDs que va a mostrar aquí en el display for, lo que esté aquí en item, que es lo que está recorriendo el for each,
y por cada elemento que él encuentre va a crear la fila y va a poner aquí el título, detalles, fecha de completado y fecha de creación. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla, dice projects, listo. Vamos por aquí al projects controller y vamos a revisar el verbo de este método. ¿Listo? Si yo pongo aquí HTTP, me muestra todos los verbos con los cuales yo puedo acceder al método. ¿Listo? En este caso, pues como es un llamado, lo que vienen siendo consultas o cargues de vistas, lo hago a través de el get, porque no estoy enviando ningún tipo de información ni sensible ni en cantidad considerable. Entonces, lo puedo hacer por un get. En caso de que fuera a hacer un envío de datos, utilizaría dependiendo del caso. Si es una inserción, utilizo post. Si es una modificación, utilizo put. Si es una eliminación, utilizaría delete. Pero normalmente utilizamos get y post. ¿Listo? Entonces, yo puedo poner aquí get, pero si el método no tiene ningún verbo definido en el encabezado, automáticamente lo asume por defecto con un get. Entonces, el yo poner el get aquí y el no ponerlo es lo mismo. Entonces, pues me voy a evitar esa línea de código. ¿Listo? Retorna la lista, ya la estamos recorriendo acá. Bueno, vamos a darle aquí explorador de soluciones. Vamos a decirle dentro de nuestro layout, que sería la página maestra que ya modificamos con parte del Bootstrap. ¿Listo? Acá nosotros habíamos creado por acá una etiqueta A que nos apuntara a projects. Vamos a hacer aquí una modificación. El home vamos a dejarlo por fuera de la validación. ¿Listo? Porque sí o sí pues siempre nos debe llevar al home. Si está registrado, nos muestra las opciones. Si no está registrado, nos muestra el about y el contact. Esto va a copiar esto aquí un momentico. Y vamos a reemplazar este de projects. Entonces le vamos a decir que nos va a llevar a projects. Y él aquí tiene una información de la etiqueta A para que apunte hacia una acción. Entonces aquí tiene el atributo class. Dice, ¿pertenece a alguna área? No. ¿Qué controlador pertenece? Entonces pertenece al controlador projects. ¿Y a qué acción? Vemos que él aquí tiene, es una etiqueta A, que es una etiqueta HTML común y corriente, pero tiene unos helpers que son aquí, unos atributos que dice ASP controller. Entonces, ¿qué controlador es? Projects. ASP action. ¿Qué acción? ¿Cómo se llama la acción? Index. Entonces, pongo acá en el layout index. Puedo poner aquí otro ASP guión. Nos dice que podemos enviar parámetros. A través del ASP route puedo enviar parámetros por método get. En este caso, esta acción que tenemos acá del controlador recibe parámetros. No, entonces este ASP routes pues no lo necesito. O sea que hasta ahí ya tengo mi link de projects que me va a enviar hacia projects. ¿Qué acción? Index. Y cuando él llegue a esta acción, ¿qué vista me va a devolver? La misma, como no le definí nombre. ¿Listo? Si yo le hubiera definido nombre sería de esta manera. Entonces, si mi vista no se llamara index, yo podría ponerle aquí principal o index projects en caso de que la tuviera personalizada, ¿sí o no? Pero como la vista que creamos sigue el estándar de que se llama index, entonces este primer parámetro de aquí yo lo evito. Esto vemos que aquí tiene una sobrecarga donde dice nombre de la vista y modelo. Entonces, ¿qué sobrecarga tenemos? Revisémoslo. Tiene el view solo, que retorna por defecto la misma vista que se llama igual que la acción, el modelo sin ninguna vista, el view name, que es lo mismo, especificarle solamente el nombre de la vista en caso de que no se llame igual, y el view name y el model, que es lo que tenemos acá. Pero pues en este caso sabemos que la vista se llama igual que la acción, entonces este primer parámetro no nos interesa. Estamos enviando un objeto. ¿A qué vista va a retornar? A la misma que se llame igual que la acción index, o sea, a esta vista de acá. ¿Cómo saber qué es esa vista? Porque está dentro de la misma carpeta a la que hace referencia el controlador.
projects. ¿Listo? Voy a poner entonces un punto de interrupción por aquí, tan pronto se inicialice el projects controller, y voy a ponerle por acá. ¿Listo? Listo. Vamos a verlo y compilemos primero que todo. Listo. Entonces, vamos a darle por acá. Y verifiquemos que el método constructor se esté ejecutando, porque si no, entonces vamos a tener que hacer una modificación muy puntual. Listo, ejecutamos el proyecto. Bueno, ahí estábamos logueados, o sea que no me sacó. Hay dos projects, el otro no lo borré, revisemos. Y correcto, el otro no lo había borrado. Entonces, este primero que ya teníamos creado ahí, ese lo podemos borrar. Listo. Refresquemos por acá, para que no deba aparecer solamente un project. Bien, si le doy projects aquí, vemos que llegó al controlador. Bien, sin problema. Entonces, instanció la lista, le agregó un objeto, le agregó otro, y si revisamos, la propiedad global que se llama listProjects tiene dos elementos, un objeto que se llama Project Management y otro que se llama Sales. ¿Listo? Se creó el controlador, démosle a continuar. Llamaste la acción del index, entonces le decimos aquí return view list projects. ¿Listo? F10. Démosle por aquí, quitemos estos dos puntos, démosle a continuar. Y entonces aquí tenemos el title, el details, el expected completion y el create add. ¿Por qué nos puso la punta y coma al final? Porque acá lo dejamos con punta y coma y no hay necesidad. Listo. Esto lo puso como texto. Listo. Ya lo quité. Projects. Listo. Título, detalles, fecha completado y la fecha del creado. Listo. Dice table bordered. Vamos a ver qué otro atributo tenemos por aquí. Table schema bordered. Revisemos. Table bordered. Table. No hay necesidad de más atributos por el momento. Listo, entonces aquí tenemos título, detalles. Entonces vemos que este es el display name que pusimos aquí. ¿Qué nombre está desplegando? ¿Cómo sabe cuál tomar? De acuerdo a lo que definimos en el view model. Y lo que estamos poniendo aquí es porque le dijimos que retornamos un list, una lista de objetos o de modelos del Project Index View Model, porque no solamente es un proyecto, sino que pueden ser varios. Desde la vista le dijimos que íbamos a tener un innumerable, que esto representa la misma función, o sea, este sería una entidad que permite o que nos retorna lo que pongamos acá. Entonces, aquí podemos poner cualquier contexto. Trabaja muy parecido a la lista, solamente que lo hace a través de una entidad. O sea, no un específico lista que quede quemado con el objeto, sino que es una entidad. ¿Listo? Y tenemos por aquí entonces los diferentes campos y por acá lo que estamos leyendo desde el modelo. Entonces aquí le decimos que por cada registro pinte el título, display for, del título, de detalles, de expect completion y de create add. ¿Listo? Entonces de esta manera acabamos de construir nuestro index implementando la parte del view model con vista controlador, la relación que hay entre ellos y cómo pasar información, cómo implementar sintaxis Razor y pues mezclar precisamente HTML con sintaxis C#. ¿Listo? Tal cual como lo estamos viendo acá y vemos que pues, la tabla se adapta. Bueno, no le pusimos el table responsive para poder que nos ponga el scroll por acá. Entonces vamos a hacerlo para que nos quede un poco más completo. Table responsive, que es un atributo de Bootstrap,
para que nos ponga esto acá. ¿Listo? Vemos que entonces cambiaron las dimensiones, pero se sigue conservando aquí. Y por aquí aparece Projects. ¿Listo? Sin problema. Bueno, entonces, precisamente eso es lo que pasa con el Table Responsive, que por eso precisamente no lo había implementado. Para el próximo video vamos a implementar entonces la vista tanto de crear como la de editar y la de poder ver los detalles más específicos de un registro. Entonces para cada una de ellas vamos a crear su respectivo View Model y su respectivo Binding Model en cuanto a lo que tiene que ver con crear y modificar. ¿Listo? Y las demás características que van a ir complementando nuestro controlador. ¿Listo? Y a medida que vayamos implementando ya cómo van a trabajar los View Model, los Binding Model y la parte del flujo o el ciclo de vida, correcto, en el que yo ya tenga las variables y pueda estar jugando con ellas en el controlador, implementamos en la capa lógica que creamos, en la capa lógica que teníamos por acá, correcto, la capa lógica que tenemos aquí, listo, implementamos el acceso a Entity Framework con los diferentes métodos de crear, eliminar, modificar y consultar con la entidad de proyectos, listo. Cualquier duda o comentario, por favor generarla dentro de la descripción del video para responderla lo más pronto posible. Eso es todo por este video. Hasta una próxima ocasión.